Muy buenos días, querido profesor Alberto Martínez. La saluda Cristian Casachagua Laura, alumno del curso Derecho Empresarial. Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar los aspectos generales de factoring nacional e internacional. Bueno, continuando, ¿qué es el factoring? Es un contrato con mayor desarrollo y utilidad en el comercio internacional en las últimas décadas. También es un contrato que implica la adquisición de los créditos de una empresa, que además de ser un contrato es una operación mercantil y de financiamiento. La actividad principal dentro de ellos se encuentra asesoría técnica, administrativa, servicios de contabilidad, estudio de mercado y investigación de clientela. Consiguiendo con el tema, vamos a mencionar las clases de factoring. Factoring con financiación, factoring sin financiación, el dropshipping, factoring con recursos, factoring sin recursos, factoring con notificación, factoring sin notificación, factoring doméstico, el factoring internacional, factoring de excepción, el factoring de importación y factoring de bi-excepción. Bueno, vamos a resaltar la factoring con financiación, factoring doméstico, factoring de exportación y factoring vía excepción. La factoring con financiación nos indica que el cliente recibe liquidez por parte del factor sin esperar al vencimiento de los créditos. El factoring doméstico se da cuenta cuando la sociedad factorada y los compradores de los productos o servicios se encuentran en el mismo país. La factoring de exportación, el factor adquiere las facturas de sus clientes ubicadas en el mismo país, pero de créditos extranjeros. Y la factoring vía excepción, el factor no adquiere los créditos de forma anticipada ni los vigentes, sino únicamente aquellos que se encuentran vencidos. También vamos a mencionar la naturaleza jurídica del contrato de factoring. Bueno, la doctrina ha relacionado el factoring con otras figuras jurídicas del derecho continental con la finalidad de determinar un régimen jurídico aplicable y distributivamente. Dentro de la naturaleza jurídica se encuentra el descuento bancario y el subrogación y factoring. El descuento bancario nos indica, ¿no? Un banco anticipa a un cliente previa educación de interés el importe de un crédito frente a un tercero, todavía no vencido, mediante la cesión sin asumir los riesgos de no pago. Por siguiente punto nos indica también esta deducción de intereses que se realiza anticipadamente se genera en el lapso comprendido desde que se celebra el contrato y el vencimiento de la obligación. El, el otro punto es subrogación y factoring, ¿no? Dentro de ellos nos indica que una de las clases de subrogación es la que se da cuando un tercero paga una deuda ajena y toma el lugar del deudor para convertirse a su vez en acreedor. Esta subrogación puede ser con el consentimiento del acreedor o también aún realizarse en contra de esto por el solo misterio de la ley de subrogación legal. Mencionaremos las características del factoring. Dentro de ellos se encuentra la característica consexual, bilateral, oneroso, conmutativo, de adhesión y tipo típico o atípico. Vamos a resaltar la característica consensual. Es un contrato consensual cuando se perfecciona con el consentimiento de las partes y se fijan los elementos esenciales del mismo. Así, el efecto jurídico no es otro de que las obligaciones sean exigibles. Partes del contrato, dentro de ello tenemos al cliente adherente. Las obligaciones del cliente adherente, dentro de ello es la cláusula de exclusividad, garantizar la existencia del crédito, el cliente tiene la carga de notificar, remunerar al factor, información y documentación. Vamos a mencionar la cláusula de exclusividad. En virtud de la cláusula de exclusividad, este debe transmitir al factor todos sus créditos junto con sus derechos accesorios y garantías en virtud de los artículos. Dentro de ello tenemos el artículo 1964 y 1670 del Código Civil. Mencionaremos derechos del cliente, derecho al cobro de los créditos y a la financiación, derechos a servicios accesorios.
y la asunción de riesgos. Las obligaciones del factor, dentro de ellos se encuentra el pago del precio, asunción del riesgo de insolvencia. Y derechos del factor, derecho a la aprobación, derecho a revisar la contabilidad y documentación del cliente. Bueno, el factoring internacional, dentro de ellos se encuentra el ámbito de ampliación material, ámbito territorial, interpretación de la convención. Bueno, efectos jurídicos de la factoring internacional. Dentro de ellas se encuentran los créditos futuros y créditos existentes, cláusulas de no sexibilidad y derechos que abarca la cesión, deberes y obligaciones del deudor en el factoring internacional. Bueno, hasta otra oportunidad, querido profesor Alberto Martínez. Espero que la explicación sea a su agrado.